Buenos días, hermanos y amigos. Dios les bendiga. En nombre de Capilla Calvario, Higher Ground Ministerio en Español, le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este estudio bíblico de este día. Estamos considerando el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Vamos a considerar de los versículos 1 al 13 en esta ocasión. Y este estudio bíblico abarca el fin del ministerio profético de Elías y el inicio del ministerio del profeta Eliseo. En nuestro caminar como creyentes del Dios eterno y ser partícipes de la gracia del Señor, queremos muchas veces definir lo que es el llamado de Dios en nuestras vidas. La Escritura describe el llamado de Dios a nuestra vida de una multitud de formas, porque va desde lo panorámico hasta lo más preciso. Entonces, ¿por dónde comenzamos si queremos elaborar una comprensión bíblica de las diferentes formas en que la Biblia pues habla acerca del llamado de Dios? Bueno, en el estudio de esta noche tenemos el ejemplo del llamado de Dios a un hombre para servir en los planes de Dios, Eliseo. Eliseo, cuyo nombre significa Dios es salvación. Él fue el sucesor de Elías en el oficio pues de profeta para Israel, según lo que nos declara en el primer libro de Reyes. Porque nosotros encontramos ahí en el primer libro de Reyes, cuando estudiamos el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, encontramos nosotros el llamado que Dios le hizo a Eliseo. Nosotros sabemos pues que después de una poderosa demostración del poder de Dios que le había dado a Elías cuando se enfrentó en contra de aquellos adoradores de Baal y toda la cuestión de lo de la lluvia, que no llovía, la larga sequía y todo eso. Bueno, este profeta huyó después, ¿verdad?, al desierto. Nosotros conocemos la historia. Pero estando pues allá en el monte Horeb, ahí Elías, aunque él confesó que creía ser el único que quedaba, Dios le dijo que regresara por el camino que había venido y le dio comisión que hacer. Y ahí es cuando le ordena Jehová, le dio varias ordenanzas. Dentro de esas ordenanzas que le dio está, primeramente, ¿verdad?, tenía que ir y ungir al rey de Siria. Y luego también tenía que ir a ungir a Jehú, del rey de Israel. Pero también le dio la comisión de ir con Eliseo para que lo ungiera y que fuera profeta en su lugar. Y nosotros conocemos el relato, ¿no?, que Elías fue y busca a Eliseo, le tira su capa, ¿verdad?, en señal de que este es el llamado. Nosotros encontramos el relato en el primer libro de Reyes. Pero este llamado que le está haciendo Dios a Eliseo, porque es Dios quien le dio la orden a Elías que fuera por él, ¿verdad?, que lo ungiera, incluía no solamente el servicio como profetas, sino que también tenía que ser ejecutor de la disciplina y la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque precisamente en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, ahí menciona de que cuando se ungiera al rey de Siria, a Hazael, dice el relato que el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, dice, Eliseo lo matará. Por lo tanto, vemos pues que el llamado que se estaba haciendo Dios a Eliseo incluía ser profeta, pero a la vez ejecutor de la disciplina y la voluntad de Dios. Es un llamado tremendo. Bueno, Dios le aseguró pues a Elías en esa ocasión también de que no solamente quedaba a él, le dio trabajo que hacer, ir a ungir a estas personas, pero también le aseguró que habían 7,000 que todavía no habían doblado la rodilla ante Baal. Lo cual nos indica a nosotros pues que es Dios quien está en control. Ahora, el llamado pues
inicial para este hombre llega a ser de una manera, digamos, instructiva. Es decir, que Eliseo iba a recibir la instrucción por parte de Elías, teniendo ese compañerismo a través de ese llamado que lo acompañara en su vida diaria a Elías. Ahora, tomando en cuenta ahora los primeros versículos del 1 al 3 del capítulo 2 del libro de Reyes, ahí dice que, voy a leer para ustedes, dice: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dice: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabías que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él le dijo: sí, ya lo sé, callad. Bueno, lo que nosotros podemos ver aquí es que Eliseo se queda ahí mientras está posiblemente pues allí Elías hablando con los otros profetas, ¿no? Pero vemos que no va solo, porque lo quiso dejar Elías, pero Eliseo no quiso quedarse, ¿no? Y por eso es que lo acompaña. Suben los dos a Betel. En otras palabras, Eliseo parecía haberse encariñado con Elías, como que si fuera su padre. Por eso no quiso dejarlo solo. Él estaba aprendiendo, él estaba siguiendo. Elías estaba dándole un discipulado, enseñándole. Pero Eliseo no quiso dejarlo ir solo. Dijo: no, yo voy también contigo. Así que los dos llegaron allí a Betel. Pero estando en Betel, entonces allí Elías le dice que viajará solo a Jericó. Jericó es una ciudad que está a unos 22 kilómetros de allí de Betel. Ahora póngase a pensar usted, ¿qué hubiera pensado usted si ya por una segunda ocasión, pensemos lo que es en el mismo día, que le dijeran a usted: ¿sabes qué? Quédate aquí y yo me voy a ir solo? Podría decir: bueno, parece ser de que el profeta estaba tratando de evadirme, de dejarme solo. A lo mejor pensaría usted: ¿qué me está ocultando? ¿Por qué no quiere que vaya con él a esos lugares? En versículos 4 al 5 vemos ahí nosotros entonces ya la conciencia en cuanto a esta partida que Elías tenía que ser llevado al cielo. Él sabía que Dios ya le había dado el aviso, ¿verdad? Que dejaba a Eliseo como sucesor. Dice los versículos 4 al 5: y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y ambos pues viajaron entonces a Jericó. ¿Qué es lo que sucede otra vez en Jericó? Bueno, es como que si se repite la historia nuevamente. Ahora ahí los hijos de los profetas que estaban en Jericó le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y él respondió: sí, y lo sé, pero callad. Así que cuando estaban ahí en Jericó se repite el mismo escenario como cuando estaba lo que le sucedió en Betel. Ahora tenemos que tener en cuenta que allí en Jericó era un lugar de capacitación o un centro de capacitación para los profetas. Y cuando se refiere a los hijos de los profetas, está hablando en un sentido espiritual. Son los discípulos o los alumnos de los profetas. No tiene que ver con esta relación de hijos como de padres carnales. No, está hablando en sentido espiritual. Posiblemente Elías estaba muy conectado con estos lugares en cuanto a estos profetas. Por eso visitó estos lugares antes de que Dios se lo llevara al cielo. Ahora, por eso la pregunta que le estaban diciendo a él: ¿sabes que Jehová te quitará a tu señor sobre ti? En otras palabras, estos le estaban diciendo: vas a quedarte sin maestro.
Vas a quedar solo, vas a quedar huérfano. Ahora, Jericó, estando allí, vuelve a ocurrir otra vez que lo quiere dejar solo porque le dice, en los versículos 6 al 7, habla de la partida acerca de Elías hacia el Jordán. Y Elías le dijo, bueno, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. O sea que Elías le seguía diciendo otra vez a Eliseo, mira, Jehová me ha dicho esto, Jehová me ha dicho esto. Porque ya estaba cerca el momento en que Jehová se lo llevaría. Pero Eliseo no lo quiere dejar, sigue insistiendo. Por eso dice otra vez Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces pues dice que fueron ambos, y no solamente en esa ocasión ellos dos, sino que también 50 varones de los hijos de los profetas lo acompañaron para ir así, ¿verdad? Ir a dejarlos hasta el río Jordán. Pero lo que nosotros podemos ver ahí es que Eliseo se mantiene firme. No piensa dejar a Elías solo. Posiblemente de alguna forma Elías seguía probando a Eliseo. Pero Eliseo continuó quedándose con su mentor. Él quería participar en todo lo que su mentor también participaba. Ahora reflexionando nosotros un poco con respecto a esto, hermanos. Eliseo está demostrando una cualidad que es muy valiosa en todo el discipulado. Y esto es el amor leal. Bueno, esta es la clase de amor que se necesita para alcanzar al perdido. Que realmente tengas ese amor. Y ese amor comienza desde cuando tú estás recibiendo un discipulado, cuando tú estás siendo instruido. Tanto ese amor por tu maestro, como ese amor por aquellos que van a ser alcanzados después de que tú hayas logrado, ya que ese discipulado tenga o haya surtido efecto, ¿verdad? En cuanto a lo que tú recibes. Esta es la misma clase de amor que demostró Ruth con Noemí. Porque cuando estas nueras de Noemí quedaron viudas y Noemí regresaba a Israel, le dijo a sus nueras que podían marcharse. Una de ellas se fue, pero Ruth mostró un amor leal. ¿Por qué? Porque ella dijo, no, yo voy a ir contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Y esa es la clase de amor leal que se necesita para cuando se está discipulando. Tenemos que tenerlo eso en cuenta, hermanos. Todo siervo de Dios necesita esta cualidad y hoy más que nunca. Por eso es que nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿le damos la misma importancia que le dio Eliseo? Bueno, eso usted tiene la respuesta. Sigamos con el relato. Seguro que a Elías le conmueve ver el amor leal de su compañero. Esta cualidad que mira en Eliseo. Elías sabía que Dios tenía un plan dramático para el final de su vida en esta tierra. Sin embargo, estaba dispuesto a dejar todo por llevarlo a cabo rápidamente, ¿no? Sin que nadie lo supiera. Por eso es que le dice, quédate acá, quédate acá. Cuando le daba el llamado Jehová a Elías, ahora ve a este lugar, él quería que su siervo o su discípulo Eliseo pues no viera este evento. Pero siguen en su caminar. Por eso los versículos 8 al 10, allí Eliseo ve el último milagro de Elías. Y aquí es donde encontramos nosotros que Eliseo pide esta doble porción. ¿Qué significa esto? Dice que tomando pues entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí.
Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. Eliseo tiene el honor de ver este último milagro de Elías. A orillas del río Jordán, un río que tiene una corriente muy rápida y es profundo en algunas zonas, Elías golpea el agua con su manto y el río se divide. Además, el milagro lo ven no solamente Eliseo, sino que también estos 50 hombres que los habían acompañado, estos hijos de los profetas. Este fue un milagro extraño y único. Bueno, Elías caminó en los pasos como Moisés y Josué, porque Moisés también había abierto, o sea, por medio del poder de Dios, las aguas en el mar Rojo, al igual que Josué también, y las aguas del río Jordán para que pasaran a la tierra prometida. Pero Elías permitió que Eliseo quedase con él. Cuando pasan el río Jordán, Elías le dice a Eliseo: pide lo que quieras, ¿verdad? O qué he de hacer por ti antes que sea quitado. ¿Sabes lo que eso significa? Ya Elías presentía su partida. Por eso le dice: antes de que sea quitado. Pero aquí vemos nosotros el carácter de Elías. Elías no estaba hablando de una manera de un resentimiento, decir: ahora yo ya me voy y se queda en mi lugar. No, Elías pudo haber estado complacido de que ya había cumplido la orden que Dios le había dado de preparar a este persona, a Eliseo, como su sucesor, y estaba ya dispuesto a dejarlo en las funciones como profeta. Cuando Eliseo pide esta doble porción del espíritu de Elías, usted puede notar de que está escrito con una E minúscula, hablando no del Espíritu Santo, sino del espíritu de Elías. Es decir, esta fuerza, no era una cuestión ambiciosa, sino más bien lo que Eliseo quería era tener esta fortaleza de Elías, pero sabía el trabajo que le venía. Posiblemente también Eliseo tenía en mente, siendo que él había sido dirigido y enseñado por Elías, se sentía pues como hijo espiritual, y a lo mejor estaba teniendo en mente lo que Deuteronomio 21:17 habla, que los hijos primogénitos reciben una doble porción de herencia, y a lo mejor Eliseo se sentía él como su hijo espiritual. Dijo: bueno, yo también puedo tener esa herencia, ¿no?, de la doble porción. Ahora, hermanos, ¿por qué pueden pensar ustedes que pudo haber pedido esto? Él no buscó riquezas, no buscó ninguna posición terrenal de cual él podía tomar ventaja, porque precisamente sabemos que al comenzar su ministerio, cuando fue llamado, Eliseo se había deshecho de su yunta de bueyes y de su material que tenía para arar, y ya no tenía nada. Pero él, ahora que se va a quedar solo, no pide, bueno, que tenga otra vez mis posesiones. No, pide una fortaleza espiritual. Así es que le dice Elías, ¿no? Si tú ves el evento cuando yo sea llevado, o sea, entonces dando a entender esto de que no procedía de Elías darlo, sino que de Dios. Versículos 11 al 13, para ir concluyendo nuestro estudio de esta tarde, de este día. Dice que aconteció pues que yendo ellos y hablando, he aquí que el carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice que nunca más le vio. Y tomando pues sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Note que aquí habla que tomando sus vestidos los rompió en dos partes, pero luego habla de que el manto pues lo tomó para sí. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, nosotros con esto comprendemos pues lo que la palabra de Dios dice, que carne y sangre no pueden entrar a al lugar del cielo. En otras palabras, Elías fue transformado, estando en una forma física humana, a ser transformado para ahora vivir en una condición, en una dimensión diferente, el cielo. No murió Elías, sino que fue transformado, fue llevado. Y Eliseo, al ver todo este evento, porque la verdad, pues imagínese usted yendo los dos caminando y de repente ser apartado por la tempestad de la fortaleza de este torbellino de fuego. Este hombre lo único que dice: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Con estas palabras, Eliseo reconoció la verdadera fuerza de Israel, que viene de Dios, no de la fortaleza humana. Eliseo vio pues que la fuerza en sí dependía de lo que Dios daba a Israel. El carro de fuego y los de a caballo, todo lo que vio era una manifestación poderosa del Dios de Israel. Así que Eliseo recogió el manto de Elías, dice que lo alzó el manto de Elías y lo toma para sí. Con esto da a entender pues que había heredado el ministerio de Elías. Ahora, piense cómo se sintió Eliseo al recoger este manto. Porque no cayó en sus hombros. En la primera ocasión, ese manto Elías se lo puso sobre el hombro como símbolo de ungimiento. En este caso, el manto no cayó en el hombro de Eliseo. Eliseo tuvo que ir a recogerlo, lo cual indica que pues en todo ministerio también, aunque hayas recibido el llamado, recibido esa unción, también tú tienes que caminar para ello. Y dice que caminó después hacia el Jordán. Con esto nosotros, hermanos, vemos el fin del ministerio del profeta Elías, pero también vemos el inicio del ministerio del profeta Eliseo. Y hasta aquí dejamos el estudio, ¿verdad?, de esta tarde. Y luego continuamos ya con el ministerio, el comienzo del ministerio de Eliseo. Pero ¿qué podemos aprender entonces de la vida del profeta Elías? El profeta Elías es uno de los personajes más interesantes y vistosos que podemos nosotros encontrar en la Biblia. Dios lo utilizó durante un momento importante en la historia de Israel, porque se le opuso a estos reyes malvados y trajo un avivamiento en la tierra. El ministerio de Elías marcó el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel, porque no había quien se le opusiera. Israel había caído en apostasía. Sus reyes, sus líderes se habían corrompido. Pero Elías trajo este evento donde el poder de Dios es manifiesto a través de su ministerio. Cierto que la vida de Elías estuvo llena de confusión, porque a veces él fue valiente y decidido, y otras veces temeroso y vacilante. Así que nosotros podemos ver que en ocasiones alternadas demostró victoria, derrota, pero también se recuperaba. Elías pudo conocer tanto el poder de Dios como también las profundidades de lo que es vivir en una depresión, porque el hombre cayó en depresión. Santiago usa a Elías como un ejemplo de oración. Nosotros leemos en la carta de Santiago, el capítulo 5, versículos 17 al 18, que dice ahí que Elías era un ser humano así como nosotros. Sin embargo, dice, él oró para que no lloviera y no llovió. Y luego oró para que lloviese y llovió. El poder de la oración está en Dios, no en nuestra propia naturaleza humana, es lo que Santiago nos está diciendo. Y Elías fue una persona que vivió en carne propia cómo el poder de Dios lo usaba grandemente. Pero también podemos encontrar cómo su situación del hombre natural, lo que somos en la carne, fue llevado en una derrota a caer en una depresión.
Así que como sucedía con Elías, cuando nos centramos en la confusión de la vida, de este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Por eso es que tenemos que estar alertas y ver estos ejemplos que están en la Biblia para que nosotros agarremos esas fuerzas, aprendamos de esos errores y miremos estas situaciones para que sirvan de instrucción cuando nos enfrentemos en situaciones similares. Dios se muestra a sí mismo en las poderosas obras que trae, así como se lo demostró a Elías. El viento, el fuego, los terremotos, todas esas manifestaciones milagrosas que Elías pudo ver. Pero también hubo una relación íntima, personal. Al igual que nosotros también podemos tener esa relación íntima y personal con Dios. Dios es quien suple nuestras necesidades físicas. Él nos anima a examinar a nuestros propios pensamientos, examinemos nuestro corazón, nuestro comportamiento. Él es quien nos instruye a cómo debemos de actuar. Y Dios mismo nos asegura que nosotros no estamos solos en este caminar. Tenemos que aprender a caminar con Dios. Cuando estamos atentos nosotros a la voz de Dios y caminamos en obediencia a su palabra, podemos encontrar nosotros ese aliento, podemos tener victoria y a la vez también recibir recompensas, hermanos. No estamos por las recompensas, pero sí vienen recompensas, porque Elías fue remunerado con bendiciones espirituales. Elías luchó con debilidades humanas comunes. Sin embargo, fue usado poderosamente por Dios. Puede que no sea a través de esas muestras de poderío milagrosas como se le demostró a Elías, que nosotros hoy en día podemos también rendirnos a Dios y recibir el poder de Dios. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, hermanos, que toda obra poderosa que viene de Dios, cuando te empodera, es con el propósito que sea usado para su reino, para la voluntad de Dios, no para nuestros beneficios. No busquemos eso para el beneficio personal, sino para los propósitos que tienen que ver con el reino de Dios. Hermanos, con esto concluimos el estudio de esta noche. Y mi oración a Dios por ustedes, hermanos, es que Dios les bendiga ricamente con toda bendición y los use poderosamente para sus propósitos. Que Dios les bendiga y que tengan una tarde de mucha bendición.